Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del primer libro de Timoteo. Introducción al primer libro de Timoteo, un manual de entrenamiento de liderazgo. El libro de Primera de Timoteo sirve como un manual de entrenamiento de liderazgo, escrito por el apóstol Pablo a su joven aprendiz, Timoteo. Contiene no solo una buena instrucción para líderes emergentes, sino también enumera las cualificaciones de un líder. Pablo y Timoteo proporcionan la relación mentora más clara de las Escrituras desde Elías y Eliseo. Su historia comienza en Hechos capítulo 16 versículos 1 al 3, cuando Timoteo se unió a Pablo en Listra. Pablo invirtió en él durante mucho tiempo, llevándolo en viajes misioneros cortos, permitiéndole predicar, dejándole pastorear a una iglesia joven, y escribiéndole cartas instructivas mientras estaban separados. Pablo haría cualquier cosa por su joven discípulo. Observa cómo Pablo desarrolló a Timoteo como líder. Primero, vemos el principio de la búsqueda con propósito. Pablo identificó proactivamente a un joven líder al que podía desarrollar. Había estado en Listra y visto a Timoteo. Sus antenas estaban desplegadas. Insistió en que su equipo regresara para desafiar e invitar al joven a unirse a ellos. Segundo, vemos el principio del potencial demostrado. Pablo hizo sus deberes con Timoteo. Lo reconoció como un diamante en bruto. Vio cómo Timoteo se comportó en su ciudad natal mientras crecía, y conocía a la familia de Timoteo y el tronco espiritual del que procedía. Tercero, Pablo demostró el principio de la paciencia práctica. Pablo pacientemente seleccionó y fue mentor de Timoteo. Tuvo cuidado de no actuar prematuramente e incluso aconsejó a su alumno: no pongas con ligereza las manos a ninguno. Capítulo 5 versículo 22. Creía que su equipo había actuado demasiado rápido al dejar que Juan Marcos viajase con ellos, Hechos capítulo 12 versículo 25, y no quería recoger fruto demasiado pronto. Cuarto, observemos el principio del proceso participativo. Pablo reconoció que él solamente era un participante en una larga lista de contribuidores en la vida de Timoteo. En su segunda carta, Pablo recuerda a Timoteo sus otros mentores, incluidas su madre y su abuela. Timoteo tenía una gran herencia antes de que llegara Pablo, el cual simplemente jugó su papel en el proceso. Finalmente, vemos el principio de la pasión y el costo. Pablo dejó claro el precio del liderazgo en sus dos cartas a Timoteo. Después de que Pablo encontrara a Timoteo en Listra, una turba arrastró al apóstol fuera de la ciudad, lo apedreó y lo dejaron por muerto. Cuando se recuperó, regresó, tomó a Timoteo y terminó su obra allí. Este tipo de pasión por el liderazgo llevó a Pablo a reproducir líderes como Timoteo. El papel de Dios en el primer libro de Timoteo. Dios desempeña su papel en el primer libro de Timoteo como aquel que desarrolla a líderes que desarrollan a otros líderes. Nuestro Señor es el maestro desarrollador que levantó al apóstol Pablo para equipar a Timoteo a fin de equipar a su iglesia en Éfeso. Dios reveló a Timoteo los principios y pautas fundamentales para el liderazgo de la iglesia, y los requisitos para los supervisores y sus códigos de conducta. Mediante este libro, Dios habla de forma muy personal a Timoteo y a cada líder espiritual. Líderes en el primer libro de Timoteo. Pablo, Timoteo, ancianos. Otras personas de influencia en el primer libro de Timoteo. Himeneo, Alejandro, diáconos. Lecciones de liderazgo. Los líderes deben vivir con una norma más alta que sus seguidores. Los líderes no se producen en masa, sino que se deben instruir uno a uno. Los líderes deben celebrar la diversidad, pero confrontar lo anómalo. La mayor aportación que un líder puede hacer es desarrollar más líderes. Los líderes jóvenes pueden influir con su ejemplo, si no tienen otra cosa. La integridad de un líder afectará directamente a su influencia. Claves de liderazgo en el primer libro de Timoteo. Liderazgo mediante objetivos, capítulo 1 versículos 1 y 2. Requisitos para los líderes espirituales, capítulo 3 versículos 1 al 13. Las cualidades de un líder espiritual, capítulo 3 versículos 2 al 13. Timoteo, un líder improbable, capítulo 4 versículo 12. La ley de la imagen, la lección más importante acerca de la influencia, capítulo 4 versículos 12 al 16. La ley del otorgamiento de poderes, Timoteo debía equipar ancianos, capítulo 5 versículos 17 al 22. Revisar motivos. ¿Por qué haces algo determina lo que haces? Capítulo 6 versículos 3 al 10 y 17 al 19. Liderazgo mediante objetivos. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 1 y 2. Pablo escribió este libro como un manual de entrenamiento para el joven Timoteo y se lo envió al joven líder cuando él intentaba pastorear una iglesia que intimidaba en Éfeso. Pablo le da 5 instrucciones a Timoteo.
1. Primer mandato. Pelea la buena batalla, capítulo 1 versículos 18 al 20. 2. Segundo mandato. Condúcete digno de la casa de Dios, capítulo 3 versículos 14 y 15. 3. Tercer mandato. No descuides tu don, capítulo 4 versículos 11 al 16. 4. Cuarto mandato. Guarda estas cosas sin prejuicios, capítulo 5 versículo 21. 5. Quinto mandato. Cumple con lo que se te ha encomendado, capítulo 6 versículos 21 y 22. Pablo comunica su propósito en varias ocasiones, lo declara en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Pablo cree en la gestión mediante objetivos, enseguida comparte sus metas principales con su equipo y les anima a cumplir esos objetivos de la forma que mejor se adapte a ellos. Pensaba que la misión, y no los métodos, era sagrada. Nos enseña que 1. Los líderes gestionan metas, dejan que la gente escoja sus propios métodos. 2. Los líderes crean la atmósfera, dejan que la gente tenga su propio estilo. 3. Los líderes crean el presupuesto, delegan la responsabilidad de cómo se emplea el dinero. 4. Los líderes escogen las prioridades, comparten las actividades con personas dotadas. 5. Los líderes entrenan al equipo, atribuyen libremente a los demás el mérito por las victorias. Humildad. Pablo nunca olvidó de dónde venía. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 17. Aunque conocemos a Pablo como el mayor evangelista de la historia, él sabía que, por sí mismo, era el peor de los pecadores. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Dios le escogió por su debilidad, para que el Señor pudiera mostrar su gran paciencia y gracia en él. Cuanto más maduran los líderes, más humildes se hacen. Los líderes necesitan compañeros de oración. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 4. Cuando oramos para que Dios cambie a los líderes, les tocamos a ellos y a todos los que les siguen. Orar por nuestros líderes produce una atmósfera conductiva para la propagación del Evangelio. Cada líder debe ser proactivo, reclutando y equipando a un equipo de compañeros de oración, los cuales orarán por su protección, sabiduría y fortaleza. Requisitos para los líderes espirituales. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 13. En la lista de Pablo de los requisitos para los líderes de la iglesia, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 10 es clave. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Todo líder debería ser sometido a prueba antes de recibir una posición oficial. La preparación de un líder es crucial para su éxito. Frank Damasio subraya la lógica de Pablo respecto al liderazgo. Salvación del líder. El liderazgo se planta como una semilla. Llamado del líder. El liderazgo comienza a brotar. Preparación del líder. El liderazgo es probado como una planta. Posición del líder. El liderazgo madura y da fruto. Pablo dio esta lista de requisitos por dos razones. Primero, para proporcionar pautas para que las iglesias seleccionen líderes. Segundo, para dar a los líderes de iglesia un control de sus propias vidas espirituales. Pablo nos recuerda que si alguien aspira a ser líder, aspira a una noble tarea. Tener dones y cualidades y no asumir posiciones de liderazgo puede ser desobediencia. El deseo, sin embargo, debe ir acompañado de disciplinas. Las cualidades de un líder espiritual. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 2 al 13. ¿Qué tipo de requisitos deben tener los líderes de una iglesia? Pablo enumera los siguientes rasgos. 1. Irreprensible. Versículo 2. Pregunta. Estoy presto a mejorar esas áreas que puedan dañar mi integridad. 2. Marido de una sola mujer. Versículo 2. Pregunta. Estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. 3. Sobrio, prudente, decoroso. Versículo 2. Pregunta. Sé dominarme, para poder ser siervo de muchos. 4. Hospedador. Versículo 2. Pregunta. Muestro un espíritu afectuoso y receptivo. 5. Apto para enseñar. Versículo 2. Pregunta. Ayudo regularmente a otros a aprender y ser mejores discípulos. 6. No dado al vino. Versículo 3. Pregunta. Soy sobrio, vigilante y diligente para no dañar a quienes me observan. 7. No pendenciero. Versículo 3. Pregunta. Tengo una disposición accesible que da paz y sanidad. 8. No codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Versículo 3. Pregunta. Permito que mi liderazgo lo controlen los ricos. 9. Que gobierne bien su casa. Versículos 4 y 5. Pregunta. Dirijo bien a mi familia antes de intentar dirigir la iglesia. 10. No un neófito. Versículo 6. Pregunta.
Soy un buen ejemplo, con experiencia, tanto para los de dentro como para los de fuera. La ley del terreno firme, Timoteo debe ganarse la confianza. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 16. Todo líder espiritual se ve ante al menos dos tareas importantes. Primero, debe confrontar a los que se desvían de la fe. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 6. Segundo, debe disciplinarse a sí mismo para la piedad. Capítulo 4 versículos 7 al 16. Cuando los líderes se cumplen estas dos tareas, practican la ley del terreno firme y se ganan la confianza de otros. Perfil de liderazgo. Timoteo, un líder improbable. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Nada puede hacer que alguien tenga menos probabilidades, incluso disposición, para dirigir que los sentimientos de ineptitud. Timoteo, el joven discípulo del apóstol Pablo, debió haberse sentido como Moisés cuando Dios le llamó a sacar a Israel de la cautividad de Egipto. Moisés se sintió inepto para la tarea, y probablemente le pasó lo mismo a Timoteo. Podemos identificar varias razones por las que Timoteo podría haber sentido que él no era el indicado para aceptar su tarea como pastor de la iglesia efesia. Era demasiado joven y demasiado inexperto, y la iglesia parecía demasiado grande para su primera tarea pastoral. Además, ¿cómo podría sustituir al fundador de la iglesia, Pablo? ¿Acaso alguien le tomaría en serio? Que nada de eso te preocupe, le dice Pablo en su carta. Si sigues mis instrucciones, serás más que capaz de realizar la tarea. No dejes que nadie te tenga en poco por ser joven e inexperto. Antes bien, sé el tipo de ejemplo de piedad que no permitirá que nadie te trate sin respeto. Dios no escoge necesariamente a líderes en base a su talento natural o capacidad, tampoco los escoge en base a su edad y experiencia. Como Pablo le dice a Timoteo, Dios escoge a los líderes en base a su disponibilidad, no su habilidad, en base a su disposición a caminar en obediencia a Él, no a su experiencia. La ley de la imagen, la lección más importante acerca de la influencia. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 12 al 16. ¿Cómo podía impedir Timoteo que alguien le menospreciara por su juventud? Podía hacerlo siendo un ejemplo. Esto aseguraría su eficacia. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 15 y 16. Cuando más caminas, menos tienes que hablar. Vive la vida delante de aquellos a los que quieres influir. Nuestro liderazgo se aprende más que se enseña. La gente prefiere ver un sermón que oírlo. La ley de las prioridades. El liderazgo comienza en casa, luego se hace público. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. En medio de toda su enseñanza sobre cómo los creyentes se deben relacionar entre sí en la iglesia, Pablo prioriza el liderazgo de Timoteo como pastor. Si alguien no provee para su propia casa, declara el apóstol, no puede esperar proveer para la iglesia con la más mínima integridad. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. El liderazgo comienza en casa. Si no funciona en casa, no lo exportes. Los pastores en especial deben prestar atención a este aviso. El liderazgo funciona mejor cuando se prioriza como sigue. 1. Yo soy primero una persona. Debo priorizar mi propia relación con Dios. 2. Segundo, soy un compañero. Debo priorizar mi relación con mi cónyuge. 3. Tercero, soy un padre. Debo priorizar mi relación con mis hijos. 4. Cuarto, soy un pastor. Debo priorizar mi relación con mi ministerio. La ley del otorgamiento de poderes. Timoteo debía equipar ancianos. Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 17 al 22. Los líderes son cruciales para cualquier organización. Los errores cometidos a nivel de liderazgo impactan a todos. Como pastor principal, Timoteo debía identificar, preparar y afirmar a los líderes de su iglesia. Debía honrar a los que servían bien. Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18, corregir a los que estaban en error. Capítulo 5 versículos 19 al 21, y preparar a los que eran llamados, paciente y cuidadosamente. Capítulo 5 versículo 22, nada se debería hacer apresuradamente. Piensa en los pasos que Pablo nos dio respecto al establecimiento de líderes en la iglesia. 1. Identificación. Identifica a los que tienen carácter, dones e influencia. 2. Separación. Apártalos para la obra de su llamado. 3. Preparación. Equípalos con las herramientas y experiencias que necesiten. 4. Reconocimiento. Permite que la iglesia afirme su llamado. 5. Ordenación. Impon manos sobre ellos y ordénalos para la obra. Revisar motivos. Porque haces algo determina lo que haces. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 3 al 10 y 17 al 19.
Como nuestros motivos finalmente determinan nuestra dirección, Pablo enseñó que la motivación correcta era incluso más importante para el líder que el movimiento correcto. Observa la enseñanza de Pablo sobre los motivos. 1. La evidencia de motivos erróneos, versículo 3. La doctrina del líder cambia y la enseñanza no produce piedad. 2. La naturaleza de los motivos erróneos, versículos 4 y 5. El líder orgulloso provoca división y persigue un beneficio personal. 3. Los resultados de los motivos erróneos, versículos 9 y 10. El líder cae en la tentación, se aleja de la fe y se destruye a sí mismo. Entonces, ¿cómo debemos vigilar nuestros motivos? ¿Qué principios clave deberíamos tener en mente? 1. Los problemas llegan cuando el liderazgo actúa por las razones erróneas. 2. El liderazgo espiritual produce recompensas, mientras las recompensas no nos controlen. 3. Prosperidad es todo lo que Dios te da aparte de la comida y el vestido. 4. Debemos estar contentos con la provisión y la ubicación que Dios nos da. 5. Debemos permanecer disconformes con nuestro propio fruto y búsqueda de Dios. 6. Los motivos erróneos pueden llevarnos a actuaciones erróneas, e incluso inhabilitarnos para el liderazgo.